Historia Misioneras queremos contarles, hermanos, sobre la casa que Dios edificó en la montaña. Y eso tiene muchos sentidos, hermanos, porque cuando Dios hace algo, siempre sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Hermanos, cuando nosotros llegamos al inicio a la montaña, había llegado antes que nosotros, los hermanos de Sudáfrica, hermanos que estaban a cargo, Greg y Elena Walton, y antes de ellos habían llegado los hermanos Bitts, Jacobo e Ina Bitts. Y Jacobo, hermanos, trabajó duro para edificar. Cuando él llegó, hermanos, solo llevaba las maletas en sus hombros y llegó él únicamente con su esposa. Los dos tenían arriba de los 55 años, 60 años, hermanos. Y es sorprendente, hermanos, que muchas personas piensan que ya están muy viejitos para empezar. Con Dios no funciona así, hermanos. Cuando Moisés dijo que lo último del hombre son los 80 años, él tenía 80 años. Y Dios le dijo: Moisés, quizás creas que ya es tiempo de morirte, según el Salmo 90, hermanos. 70, 80 son la edad del hombre para caducar. Pero nuestro Dios le dijo: hay una labor que hacer para ti. Y Moisés empezó algo que nunca en su mente hubiera imaginado que iba a empezar. Porque cuando Dios edifica las casas, hermanos, siempre hay algo mucho más grande e inmenso detrás de eso, de lo que nosotros pudiéramos alguna vez planificar o pensar. Cuando llegó Bitts, hermanos, literalmente nosotros vimos, había una enorme piedra en el lugar que le asignaron de terreno. Yo no sé si lo compró, no sé cómo fue la situación, pero tenía un terreno, no era demasiado grande, hermanos, pero él literalmente el mejor área de terreno estaba ocupado por una roca, hermanos, que tenía como 3 metros por lado, y él la rompió, hermanos, con una almágana. Tuvo que sacarla de ahí, hermanos. Es una historia muy larga lo que había sucedido con eso, hermanos. Construyó, él les enseñó a hacer blocks. Los blocks, hermanos, él les hizo el molde, lo llevaba al río y traían en avioneta, hermanos, y a veces en burros, en bestias, el cemento que era necesario, hermanos. Y él les enseñó a la gente ahí a cómo hacer eso, hermanos, porque todas las casas eran hechas de madera, hermanos. Pero él después les compraba el bloque a ellos mismos. Y hermano, edificó la casa, y cuando nosotros llegamos, ya los hermanos Bitts ya estaban fuera del área. El Señor se los había llevado para otro lado y estaban a cargo los Walton. Ustedes recuerdan un accidente de avioneta y hubo una mortandad, y 2 hermanos murieron, muchos heridos, quemados, etc. Una cosa horrible. Pero cuando nosotros llegamos, hermanos, empezó a llegar más personas para apoyar, y llegaban jóvenes que llegaban de entre los quichís y los quichés también, y tenían que tener un lugar donde vivir. Entonces, hermanos, se vio la necesidad de otra casa y nosotros nos íbamos a mover para esa casa. Entonces, toda la comunidad trabajaban porque, hermanos, para poder hacer la casa se necesitaba mucha madera. Se hizo una área más o menos como a esta altura, que era de block, pero arriba de eso se puso madera. Se iba a necesitar una cantidad enorme de madera. Por supuesto, las láminas, hermanos, tuvieron que llegar en avioneta. Usted se imagina los costos para algo como eso. Pero la madera, hermanos, no era fácil de obtener tampoco. Ellos iban a cortar su madera, una que le llamaban la montaña sagrada, y literalmente la adoraban. Hermanos, una de las sorpresas que yo me llevé allí, hermanos, es que muchas de las cosas que ellos tenían, porque ellos tienen un sacerdocio maya, se parecían mucho a lo de los cananeos. E incluso, otra historia, un día les mostraré algo que Dios me enseñó respecto a eso, en esa área. Pero, hermanos, para poder obtener una madera, teníamos que ir a la montaña, caminar 2 horas y media de ida, echárnosla en el hombro y caminar 2 horas y media de regreso con una sola madera. Entonces, para hacer una casa era cosa imposible que lo hiciera una sola persona.
Entonces la comunidad trabajaba para poder hacerlo. Entonces fuimos todos, hermano, a traer la madera, y es una larga historia, hermano. En parte del camino yo no conocía, hermano, ni tenía experiencia de andar en la montaña, hermanos, y cuando regresé creí que yo iba a saber por dónde venirme y me perdí, hermanos. Y ahí venía yo con mi tronco en la espalda, hermanos, perdido. Pero mientras venía buscando el camino, hermanos, yo me puse a orar. Y venía orando con el Señor cuando voy viendo, hermanos, una culebra ahí enfrente, lista para atacarme, hermano. Pero el Señor, hermano, me dio a poner la madera que tenía, y le pegué con la madera, y después me aseguré que estaba muerta y la saqué del camino. Después me fui, hermanos, y me encontré ahí con otros jóvenes, y una larga historia, llegamos a la casa y así fuimos juntando madera, y yo con la ayuda de todos. Pero Dios, hermano, estaba edificando esa casa, no era un asunto solo nuestro. Hermanos, llegaron unos hermanos de los Estados Unidos, unos americanos, hermanos, a ayudarnos. Y ellos, hermanos, estuvieron trabajando junto con el hermano Orlando y otras personas que llegaron de Zacapa, hermanos, en el área de la construcción, hermanos. Estuvieron haciendo así, y usted hubiera visto incluso a mi esposa y las hermanas, hermanos, haciendo, preparando la mezcla y todo para echarla en el suelo, de la cementada que se iba a hacer abajo, hermano. Y para mientras, hermano, entre las cosas que me tocaron a mí era ir a la montaña, al río, hermanos, llenar arena y echarla en la espalda, y ustedes se imaginarán lo que pesa la arena mojada, andando, subiendo en montaña durante un buen tiempo. Pero lo hacíamos con gozo, con alegría, hermanos, y con esperanza que Dios estaba en el asunto. Y estos hermanos que llegaron de los Estados Unidos, hermanos, entre ellos habían licenciados, ingenieros, hermanos, gente que nunca en su vida había trabajado en esas áreas que necesita tanto esfuerzo. Pero ellos se esforzaron, hermanos. Y nosotros vimos el amor que Dios le tenía. Porque cuando nosotros estuvimos, antes de que llegara Greg y Elena, porque ellos estuvieron afuera un rato, hermanos, y ellos llegaron en esa época, hermanos, nosotros habíamos estado mucho tiempo que no habían huevos, no huevos, sencillamente las gallinas se habían negado a poner huevos, hermanos. Y yo todos los días recogía los huevos de las gallinas, pero tenía mucho tiempo que no ponían huevos. Y de repente empezaron a poner. Y teníamos tanto que juntamos un montón, y nosotros no sabíamos, ¿y por qué tenemos tanto? La sorpresa fue que llegó ese grupo de americanos, hermanos, que eran de una iglesia en los Estados Unidos, y llegaron a apoyar. Ahí entendimos por qué necesitábamos tantos huevos. Era sorprendente lo que Dios hacía, hermanos. Y entonces ellos estuvieron ayudando para edificar la casa y hacer tuberías. Bueno, tiene una larga historia eso, hermanos. Y por fin logramos terminar, todos trabajando, hermanos. Se terminó de hacer la casa, y es la casa donde nosotros vivimos y que usó el Señor para dar el evangelio también para muchos. Los alumnos llegaban después y se quedaban con nosotros hasta en las noches, recibiendo la palabra del Señor, porque un misionero debe dar la palabra, hermano, para eso es enviado por el Señor. Pero pues, sucedió algo, y es que por una situación yo tuve que salir, hermanos, y me necesitaba Greg que yo fuera a hacer algo a Guatemala. Salí, hermanos, llegué a Guatemala a hacer lo que había que hacer, ya no recuerdo exactamente qué era. Y en eso que un día me llaman por teléfono en la mañana, y era Elena, y me dice: Ronnie, por favor, Ronnie, hay un gran problema. ¿Qué pasa? Le digo: sucede que los hermanos que vienen de los Estados Unidos tienen que estar por fuerza antes del lunes, porque el lunes en la mañanita, a las 6 de la mañana, sale su avión, y si sale su avión, pierden el avión, y ellos tienen que salir, y no ha habido avionetas para que ellos puedan salir, me dice. Entonces ellos salieron hoy a las 3:30 de la mañana y empezaron a caminar, y me dijo el lugar, la ciudad donde ellos empezaron a caminar, hermanos, eran como
8 horas para cierto lugar donde a veces llegaban vehículos y luego se tenían que caminar otras 8 horas para llegar al otro lugar, hermanos. No recuerdo ahorita el nombre del lugar exactamente, pero hermanos, ellos salieron caminando y ahí no había forma de hacer, ella pedía que auxilio, que qué podía yo hacer para ayudar. Entonces fui a hablar, hermanos, con los pastores. Estaba el hermano José Ordóñez y él inmediatamente se movió, hermanos, y con el hermano Luis Ortiz y otros jóvenes de Pastos Verdes nos fuimos, hermanos, para el Quiché, pero entre el Quiché todavía una ciudad mucho más lejos, y los íbamos a esperar. Entonces nosotros nomás se fue algo rapidísimo, hermanos. Pasamos comprándoles en McDonald's comida. ¿Qué comen los gringos? Sándwiches, hay que comprar. Compramos, hermano, y nos fuimos para allá. Cuando nosotros llegamos, hermanos, nos estacionamos y yo salí y dije, voy a ir a esa cafetería que está ahí a lavarme las manos, y fui. Y cuando estaba regresando veo venir un carro, hermanos, de Palangana, y ahí estaba lleno de americanos. Nos encontramos en el momento justo. Cuando me vieron, ellos se pusieron felices, hermanos, y yo les digo, vengan para acá. Y andaban sucios, habían sufrido mucho, hermanos. Entonces subieron, les dimos para que pudieran comer algo, hermanos, y de ahí nos dimos la vuelta de regreso con el hermano Luis Ortiz, era el que estaba manejando, hermanos. Y retornamos a Guatemala quizás a las 2, 3 de la mañana, y cuando estábamos ahí el hermano José nos estaba esperando, y me sorprendió que con sus hijos estaban ahí esperando que llegaran ellos, hermanos. Y ellos, cuando más llegaron, hermanos, se fueron inmediatamente a bañar y cambiar, porque tenían que estar antes de las 6 en el aeropuerto para poder tomar el vehículo. Se fueron, hermanos, tomaron su avión, todo gracias a Dios estuvo muy bien, y se fueron. Después nos enteramos que uno de ellos, cuando andaba caminando en la montaña, hermanos, era un hombre, el único que llegó negro, hermano, era un hombre negro. Y este hermano, cuando iba caminando en el medio de la montaña, unos lodazales que usted no se imagina, hermanos, se le fue la pierna arriba de la rodilla dentro de un lodazal, y se quedó su zapato tenis allá abajo. Entonces él se metió a sacarlo y no lo encontró, por más que lo buscó no lo encontró. Tuvo que seguir a pie, caminar horas, hermano, arriba de la montaña, descalzo. Entonces, hermanos, cuando él llegó, la parte del pie se le había arrancado, así estaba sangrando el pobrecito, hermanos. Pero tenían una actitud de amor, una actitud, hermanos, de alegría de estar haciendo la obra de Dios. Y hermanos, entonces nos enteramos de que ellos, hermanos, estaban cuando llegaron a los Estados Unidos, cuando iban en el avión, él le dieron unas fiebres porque le dio una infección terrible, y entonces tuvo que llegar una ambulancia y recogerlo, hermanos. Él iba tan mal que tuvieron que llevarlo en ambulancia, hermanos, desde el avión, no era avioneta, un avión grande, hermanos, y después cuidarlo y tratarlo. Hermanos, hubo mucho sufrimiento para hacer esa casa, mucho sufrimiento, pero hubo personas allí, hermanos, que fueron tocadas por el Señor. Y para Dios eso es algo tan importante, hermanos, porque cada persona que dé en el blanco, cada persona que venza, cada persona que termine, hermanos, con la fe de Cristo Jesús en su corazón, con la vida de Dios en su vida, hermanos, una persona a los ojos de Dios es más importante que todo el universo, hermanos. Cada persona, hermanos, es la vida de Cristo, hermanos, que fue dada, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros nos esforcemos y demos lo que sea posible, hermanos, en el camino de Dios. Dios hizo maravillas, hermanos, en ese lugar mientras estábamos ahí. Maravilla tras maravilla tras maravilla. Y usó sus siervos, hermanos, de muchas formas.